Vamos allá, Carlos. Dale. Carlos Montauto, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas? ¿Cómo estáis todos? ¿Has puesto a grabar el chirimbolo este en Sí, la radio también? Que no sí, se nos olvide, que sí, no se nos olvide que sí. estamos haciendo un programa de radio, ¿no? Para quien no nos ha visto nunca, pues que lo sepa. Esto es un programa de radio que al mismo tiempo que se emite pues los martes, ¿no? De 9 a 10 de la mañana en Radio Clara y luego de 1 a 2 del mediodía, pues al mismo tiempo se graba en vídeo para que la gente que quiera verlo, los adictos a la pantalla, que somos casi todos, ¿no? En estos tiempos, quiera verlo en redes sociales, pues también lo pueda ver, ¿no? Así que en esos estamos. Pues en esas estamos. Vamos a empezar con lo que teníamos planeado para hoy y veremos por dónde salen las cosas. 100 días de espera y un estado alarmante, que no de alarma. Empieza, que hoy te voy a llevar la contraria, ya que últimamente no me deja nadie que le lleve la contraria, a ver si tú me dejas, ¿va? No sé, no creo que lo digas por mí, pero en fin. No, lo digo en general. No, eh, como soy gallego, lo dejo caer y escondo la mano. Exacto, exacto, exacto. Bueno, pues, hombre, yo creo que está bastante claro, ¿no? Dice el presidente de gobierno, Pedro Sánchez desde Grecia, nos quedan 100 días para la vacunación, para la inmunidad de rebaño, dice él, ¿no? 100 días, claro, suponiendo que se mantenga el ritmo de vacunación actual, lo cual es mucho suponer, pero bueno, vamos a suponer que efectivamente quedarán 100 días. Pero claro, mientras quedan 100 días, el estado de alarma ha terminado y se ha montado la mundial, ¿no? Se ha montado la mundial, no solamente por la escandalera que suponen las imágenes de tantos y tantos, y no solo en Madrid, Mm. y no solo en España. Este mismo fin de semana pasado había también imágenes de Bruselas que parecían un calco de las imágenes de Madrid celebrando el final de su respectivo estado de alarma, en aquel caso en Bélgica, como si no hubiera mañana y como si estuviéramos directamente en las celebraciones de fin de año, ¿no? Y lo hemos visto también en Barcelona y lo hemos visto en otras ciudades, no solo en Madrid, Sí, por tanto. sí. Y bueno, pues se acaba el estado de alarma y de pronto esas imágenes generan a su vez una alarma posterior a la finalización del estado de alarma que derivan en un enfrentamiento cruzado de acusaciones respecto a qué hay que hacer a partir de ahora, de la responsabilidad y en una maniobra que ya estaba programada por otra parte, por parte del Partido Popular en particular, ya lo había anunciado Pablo Casado, a resultas de la victoria de Díaz Ayuso en Madrid el 4 de mayo, que si antes de esas elecciones se había mantenido un discurso abiertamente crítico contra el gobierno de Pedro Sánchez y su gestión del estado de alarma y de la pandemia, después de esa victoria ya se había anunciado que cuando decayera el estado de alarma, las dos patas principales del discurso de Pablo Casado hacia la Moncloa en 2023 iban a estar, por un lado, en la gestión del estado de post-alarma, por una parte, con la famosa propuesta de ley que está registrada en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular desde hace unas fechas, de modificación o de creación, mejor dicho, de la llamada ley de pandemias, que sería en realidad una modificación de la Ley General de Sanidad, por una de salud pública, mejor dicho, por un lado, y por otra parte, la otra pata donde se apoyaría Pablo Casado en su cruzada para reconquistar el poder en la Moncloa de aquí a 2023, estaría precisamente en sacar a relucir todas las contradicciones y los trapos sucios que tienen que ver con el planteamiento que se ha hecho a la Unión Europea para la obtención de los fondos estructurales, ¿no? Los fondos de ayuda de la Unión Europea para todo el fondo de reestructuración post-pandemia, ¿no? Bueno, el problema es que todos están fiando, todos, el Partido Socialista y el Partido Popular, están fiando el resultado final de sus aspiraciones, sus propias hojas de ruta,
a circunstancias pues que han de venir en el medio o largo plazo. Sin embargo, el corto plazo no puede esperar. Esto que parece una perogrullada, lo que acabo de decir, se traduce en el caso del Partido Socialista, en que igual que he contado cuál es la hoja de ruta del Partido Popular, está la hoja de ruta de Pedro Sánchez, que ha reafirmado, por un lado a través del Ministerio de Justicia en el día de ayer y este fin de semana, y por otro lado él mismo desde Grecia, en el sentido de que ellos lo fían todo a que va a haber elecciones autonómicas en Madrid otra vez en 2023 antes de las elecciones generales, que van a votar la legislatura o sí, y que pues lo fían a que estaremos en ese momento, cuando estemos en 2023, con la pandemia en teoría ya superada y habiendo recibido los fondos de reestructuración, de recuperación económica de la Unión Europea en su totalidad, con lo cual estaremos en una situación de bonanza económica aparentemente mucho mayor que la que estamos ahora. Y por tanto, factores como el cansancio pandémico, que puede haber pesado tanto en el resultado de las elecciones autonómicas de Madrid, no se van a dar y en consecuencia pues estaremos en otro escenario. Es a lo que lo fía Pedro Sánchez. Pero yo decía, ya, muy bien Pedro Sánchez, muy bien con tus cálculos, Iván Redondo, eres un crack, ya lo hemos visto en Madrid el día 4 de mayo, muy bien Pablo Casado, toda la culpa de todo lo que pase a partir de ahora la tiene Pedro Sánchez porque no ha hecho lo que vosotros decís que tenía que hacer con la famosa ley de pandemias, y hemos pasado, según Pablo Casado, de un estado de alarma al estado del caos. Y por tanto incluso puede incurrir en responsabilidades penales, porque si hay una nueva oleada de contagios con muertos como consecuencia de los botellones en Madrid, la culpa la tendrá Pedro Sánchez. ¿Por qué no? Porque no han tenido un plan B posterior al estado de alarma de manera coordinada, un estado de alarma que, por cierto, el Partido Popular ha rechazado y sigue rechazando que se hubiera prorrogado, de manera que, como Pedro Sánchez sabía de sobra que no iba a obtener los apoyos necesarios para poder prorrogarlo más tiempo de lo que ya consiguió, de 6 meses con anterioridad, ni se han planteado el hacerlo. Bueno, decía, esos cálculos a medio y largo plazo de unos y de otros se ven pues interrumpidos, interferidos por los hechos a corto plazo. Es decir, aparece la delegada del Gobierno de Madrid, del Partido Socialista, en la Comunidad de Madrid, del Partido Socialista, diciéndole a la señora Díaz Ayuso, oiga, que tenemos las fiestas de San Isidro a la vuelta de la esquina, el 15 de mayo, y visto lo visto este pasado fin de semana, no me quiero ni imaginar la que se va a liar en Madrid. Vamos, se va a quedar corto los botellones y las celebraciones de la Comunidad de Madrid, de la Ciudad de Madrid en concreto, de este pasado fin de semana, con lo que va a pasar en las celebraciones de San Isidro. Una vez fuera del estado de alarma, una vez sin toque de queda, ahora hablaremos de eso, y una vez sin restricciones severas más allá de las limitaciones en cuanto a las reuniones de no convivientes, de unos determinados horarios aún sin toque de queda, de cierre de los bares, de los clubs que en el caso de Madrid ya se han vuelto a las 2 de la madrugada, es decir, que por tanto hay una vida nocturna que de por sí en Madrid la vida nocturna es uno de sus grandes alicientes, incluso de reclamo, efecto llamada internacional, no de ahora, sino desde los tiempos de Almodóvar y cuando venía Madonna y Andy Warhol y estas cosas, ¿no? Es decir que, bueno, y le dice entonces la delegada del gobierno del PSOE en Madrid a la señora Díaz Ayuso, pues oiga, si ustedes necesitan controlar un toque de queda pero no tienen instrumentos, pidan al gobierno la declaración del estado de alarma reducido a Madrid, lo estudiaremos y estamos dispuestos a apoyarlo, pero hagan algo porque se nos va a ir de las manos por completo lo que pase en Madrid en estas fiestas. Lo dejo ahí en Madrid y me voy a Cataluña, donde ese calendario, esa hoja de ruta de agotamiento por parte de Pedro Sánchez de su legislatura hasta el año 2023 y que pasaba en buena medida por el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, puede saltar por los aires en cualquier momento, puesto que, como ya te contaba, por cierto, Manolo, haciendo un poco de pitoniso hace un par de semanas, si no recuerdo mal, o 3, veía muy poco probable que finalmente
hubiera formación de gobierno, la investidura de Pere Aragonés, y que era el escenario más plausible era que hubiera una repetición de elecciones en el que puede pasar de todo. Ahora mismo en Sigues Cataluña, manteniéndolo, sigues manteniéndolo. hombre, claro que lo sigo manteniendo, y más a la vista de la ruptura de negociaciones de aquí al 26 de mayo, que es el plazo límite para investir a Pere Aragonés, entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cat, que ahora resulta que con los vetos cruzados que tienen en Cataluña es imposible conseguir alianza, porque los comuns quieren formar parte del gobierno, pero Esquerra Republicana le dice que no. Las que quiere que también los comuns cuentan con que las CUP sí que irían en ese gobierno, pero las CUP a su vez tienen este famoso Consell por la República, en la que, aunque no sea un veto, sí que, o eso dicen Puigdemont y Junts per Catalunya, la realidad es que para Esquerra Republicana significa atarse las manos y tener un gobierno tutelado por ese Consell per la República, con lo cual a todo esto se pide la entrada, o que favorezca el PSC de Salvador Illa, la entrada, es decir, la formación de un gobierno de coalición amplio por parte de la izquierda, pero claro, Salvador Illa dice, no, oiga, sería al revés, apóyenme a mí porque yo fui la El lista más ganador de las votada, elecciones, sí. el ganador de las elecciones. Entonces, ¿qué hace Pere Aragonés y IRC reclamando su derecho a formar gobierno? Si su derecho única y exclusivamente procedería de que fuera capaz de formar una coalición que de momento no consigue formar porque le falta el apoyo de Junts per Catalunya. Es decir, es un galimatías que se tiene que resolver este mes, no en 2023. Bueno, hemos dado un salto, pero el paréntesis es tan largo que me veo en la obligación de, si hay nuevas elecciones, van a cambiar los resultados cuantitativamente de manera significativa para que la situación sea muy diferente. ¿Tú crees que los No, ponentes pero no. económicos han cambiado su idea y dicen... No, pero la inestabilidad y la repetición de elecciones implica mantener posiciones públicas en Madrid de discurso de precampaña electoral o directamente de campaña electoral, lo cual hace mucho más embarrado el apoyo que Esquerra Republicana pueda darle en el Congreso en Madrid al gobierno de coalición del PSOE y Podemos actual. Por tanto, introduce un factor de inestabilidad evidente que no se producía hasta ahora y que estaba en un stand-by, entre otras cosas porque incluso si echara a andar ese gobierno presidido por Pere Aragonés, habría que ver bajo qué tutelas y servidumbres de ese Consell per la República se vería obligado a funcionar. Así que he puesto solo dos ejemplos, uno en Madrid, muy si quieres andar por casa, como es las celebraciones de las fiestas del patrón de la ciudad, de San Isidro, y otro, San Isidro Labrador, y otro como es el embarrado terreno político de Cataluña, ¿no? Para poner en solfa un poco los planteamientos cortoplacistas y tacticistas que tanto el PSOE como el Partido Popular están haciendo en relación a el momento post-pandemia. Y hablo de tacticismos porque es muy evidente que los dos están jugando al terreno de pasarle la patata caliente de la responsabilidad de lo que ocurre a partir de ahora al rival político. Los dos juegan al tacticismo. Han jugado al tacticismo, evidentemente, cuando tanto el ministro de Justicia como Pedro Sánchez derivan la responsabilidad de unificar la necesidad de modificar no el estado de alarma, sino la ley de salud pública, en función de que sean los tribunales, el Tribunal Supremo, el que unifique criterios respecto de si las comunidades autónomas, con aval o sin aval del Estado, están habilitadas para imponer restricciones que puedan ser limitativas de derechos fundamentales, en concreto los famosos toques de queda, que es lo que le estaba pidiendo la gobernadora del PSOE en Madrid, a Díaz Ayuso, que solicitara la autorización al gobierno o el respaldo del gobierno a esa limitación de toque de queda, por lo menos durante la duración de esas fiestas, ¿no? Donde se prevén acontecimientos y concentraciones muy masivas, ¿no? Sin respetar la distancia de seguridad, como se ha visto. Por una parte.
Por otra parte, también está claro que hay una jugada que consiste por parte del Partido Popular en plantear que quien aporta soluciones a este aparente momento de caos, del cual único sería responsable el gobierno central, bajo el mantra de que no hay nadie al volante y que no tenían ningún plan B para la desescalada y que están haciendo dejación de funciones y que su responsabilidad esencial como gobierno era precisamente la de coordinar a todas las comunidades autónomas, cuando se presentan denunciando esto en el viejo truco de meto miedo y luego me presento con la solución. Según el Partido Popular, la solución consiste en que se apruebe con las enmiendas que proceda, pero que se apruebe por consenso su iniciativa legislativa de la famosa ley de pandemias. Algo en lo que el Partido Nacionalista Vasco ha entrado de manera importante, porque en una línea similar a la del Partido Popular, no exactamente igual, sí que se han pedido cambios legales adicionales y no tener que esperar a que el Tribunal Supremo dentro de X tiempo sea el que unifique doctrina al respecto. Creo, Manolo, que querías decirme algo. Quería decirte que sobre esto en las últimas horas ha habido movimientos incluso dentro del gobierno, así como el ministro de Justicia habías dicho, y las noticias en la mañana de ayer eran que sí estaban dispuestos a aceptar algunos cambios y aceptar propuestas de modificar la ley de sanidad, que es creo que es el nombre correcto, como lo había dicho al principio, Carlos, pues desde donde está ahora o donde estaba ayer el señor presidente del gobierno, Sánchez, En Grecia, sí. en Grecia, ha dicho que, de lo que había dicho el ministro Nanay, es decir, que ha rectificado completamente a su ministro y le ha dicho Bueno, que no tanto porque luego, bueno, he leído yo en titulares, yo no lo no sé. tanto porque luego el ministro de Justicia ha matizado sus declaraciones en el sentido de, pero ha seguido manteniendo abierta la posibilidad de estudiar cambios legislativos. Es decir, que no se cierra en banda. Lo que vienen a decir es, bueno, si el Tribunal Supremo nos dice, unificando doctrina entre los distintos tribunales superiores de justicia, que unos dicen una cosa y otros dicen otra, nos dice que efectivamente no es posible con el statu quo legal y las competencias que ahora mismo tienen las comunidades autónomas, adoptar determinadas medidas limitativas de los derechos fundamentales, como por ejemplo el toque de queda, pues entonces estaríamos dispuestos a hacer estas modificaciones, seguimos abiertos a hacer estas modificaciones. Lo que está diciendo, de todas maneras, y esto también lo ha dicho Pedro Sánchez, o sea, los discursos no son tan lejanos entre el Ministerio de Justicia y Pedro Sánchez, es básicamente que mantener ya y no enmendar ya las comunidades autónomas tienen mecanismos legales suficientes en este momento, porque pueden pedir la declaración limitada del estado de alarma al gobierno central, pasándole la patata caliente de la impopularidad de esas restricciones, porque claro, es que este es el juego, estos son los rescoldos de las elecciones del 4 de mayo en Madrid, exactamente estos, y los pagamos todos, que es, por un lado, el Partido Socialista. ¿Quién se come el marrón? Los dos. Claro. Vamos a ver, me has estado el Partido Popular. Uno porque lo pide y el otro porque lo otorga. Es decir, siempre podrá decir el que lo otorgue y decir, sí, te lo he dado porque tú me lo has pedido. Y claro. Este es el tacticismo del que yo estaba hablando hace un momento. Es el tacticismo del que yo me quejaba de los dos partidos. Es decir, aquí están jugando me llevan machetando desde hace meses en la opinión pública, y ya no quiero decir nada, en campaña, en periodo preelectoral y en campaña electoral desde Madrid, con que soy un dictador, soy un autoritario, hablo de gobierno central, sí. Porque he prorrogado el estado de alarma de forma indebida durante tanto tiempo, sí, que es limitativa de condiciones, pues muy bien. Ahora, si quieres estado de alarma, pídemelo tú y gestiona tú en realidad, eso es una carga de profundidad, no contra el resto de las comunidades autónomas, sino en concreto una medida de defenderse de la presión y de la piedra en el zapato que ha supuesto Díaz Ayuso durante tantos meses de gestión del estado de alarma y de la pandemia. Y esto es así. Es decir, es evidente que es una respuesta a ese desgaste pandémico que ha sufrido el gobierno y que ha pagado, de hecho, más allá de otras cuestiones superpuestas como la campaña electoral que hizo la izquierda, el carácter de Gabilondo, y etcétera, todo lo que quieran superponer, pero es una de las razones principales de la derrota del PSOE de Madrid. Por tanto, responder a esto. Uno,
Por el otro lado, por el lado del Partido Popular, el argumento, claro, es muy fácil. Es decir, no, es la de siempre en el Partido Popular. Es decir, yo aliento a la gente a ese consumo, a la libertad, a las cañitas, estoy machacando permanentemente con ese discurso y cuando se me va de las manos la culpa la tiene otro, porque esa es la estrategia del Partido Popular de siempre, la culpa la tiene otro. ¿Y quién mejor que la tenga ahora que ya no está Pablo Iglesias y ya no lo pueden demonizar que Pedro Sánchez? A quien también demonizaban antes de entrar Pablo Iglesias en campaña, en concreto con la gestión de la pandemia, como presidente del gobierno que era. Pues claro, pues entonces hemos pasado a una situación de caos, responderás incluso penalmente si vuelve a haber como consecuencia del descontrol que está habiendo no solo en Madrid sino en otras ciudades un rebrote importante de contagios, etcétera, etcétera. Hombre, me parece de un cinismo y de un tacticismo por ambas partes, que verdaderamente resulta muy lamentable, muy lamentable. ¿Y en qué crees que va a acabar? Para no alargar el tema demasiado, porque vamos por el No, minuto 20 pues, muchos pues del no programa. quiero, no quiero alargarlo, pero no quiero alargarlo más, pero yo creo que se las apañarán. Vamos a ver, los dos van a mantener su discurso. Ya te dije la semana pasada, creo que fue, que vamos a seguir en periodo preelectoral permanente de aquí a 2023, porque la política española está así de embarrada y es así de chusca, y cada uno va a mantener su discurso. Es decir, salvo que haya efectivamente una quinta ola que no parece que pueda tener una incidencia tan masiva justamente por el avance progresivo del periodo de vacunación, que es a lo que yo creo que apuesta el Partido Socialista. Es decir, aunque finalmente haya una quinta ola, la quinta ola va a ser mucho menos severa desde el punto de vista de índices de hospitalización, de ocupación de camas UCI, de fallecimientos, que todas las olas anteriores. Lo vimos en la cuarta, pero todavía de manera más acusada si hay una quinta como consecuencia de ese avance masivo en el periodo de vacunación, ¿no? En el proceso de vacunación, quiero decir. Por tanto, bueno, cada uno seguirá manteniendo la suya, pero claro, pobrecito el que le toque por el camino, ¿no? Que tenga la mala suerte de ser tú o alguien de tu familia o de tu entorno el infectado en la quinta ola, y que resulte que a ti sí que te pille de malas, ¿no? Porque no te habías vacunado todavía, porque por cualquiera de estas razones, ¿no? Entonces, me parece que ambos están jugando con la gestión post-pandemia a un nivel de tacticismo feroz en el que los ciudadanos estamos en medio entre, por un lado, aquellos que efectivamente son todo lo egoísta, irresponsable e insolidario que se pueda decir de ellos, pero que al mismo tiempo tampoco tienen modelos claros de responsabilidad pública a seguir, porque una cosa es hacer grandes y bonitas declaraciones de que si las mascarillas, que si esto, que si lo otro, pero al mismo tiempo pues no estás ofreciendo alternativas eficaces de ninguna clase, ni soporte ni ayuda eficaz de ningún, o de muy poca clase, o llegando a muy poca gente, o de una manera muy deficitaria a una gran parte de la población, con lo cual pues cargar todo el muerto en los irresponsables y en los jóvenes, que luego resulta que ven las fotos y los vídeos y no son tan jóvenes, porque ahí había gente de 40, de 50, y oye, ¿qué quieres que te diga? España, pues bares que lugares, ¿qué te voy a contar? Que ya decía la canción, ¿no? Pues la gente está desesperada, y más con el buen tiempo de socializar, porque somos un país muy de bares. Entonces, pues es ir contracorriente, muy contracorriente, la limitación de la hostelería, por muy justificada pandémicamente que estuviera, y bueno, pues muchos se lo toman como anchas Castilla, pero cargar todo el muerto a la población que se comporta de manera, vamos a decir, egoísta, solo cuando realmente están jugando los dos al gato y al ratón, con cómo gestionar de una manera lo más eficazmente posible la desescalada en todos los territorios, de una manera que sea más o menos uniforme y que no produzca agravios comparativos entre la población, que es una de las razones por las cuales la gente pasa ya olímpicamente de lo que le digan, pues también tiene que pensar lo suyo, ¿no? Así que al pan, pan, y al vino, vino, y al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Bueno, pues lo dejamos ahí. Vamos a ver lo que sucede en las próximas horas y días, con si hay modificaciones, si hay alternativas. Ayer se veía muy enfadado al señor Fernando Simón,
Yo, según muestran varios medios, además, no lo había visto tan cabreado, suele ser muy modosito, muy tranquilo en sus apariciones, es un alto funcionario al fin y al cabo, no tiene por qué casarse con nadie, su puesto está seguro, no depende de... no lo van a echar a la calle, vamos, quiero decir, y estaba muy enfadado con las imágenes que se vieron en diferentes localidades en Madrid, pero también en Andalucía, en Barcelona y en otros lugares. Así que la cosa no es para tomarse la broma y no es para que se den un plazo indefinido de tomar unas medidas u otras. Y por otra parte, tú has nombrado a los tribunales superiores que también han dicho que nosotros no estamos para gobernar, más o menos con otras palabras. Es decir, Esto es lo de siempre, claro, una de las típicas trampas de la política española, que es judicializar las medidas más impopulares, de manera que, como siempre, recaiga la responsabilidad pública en otros, que no sea yo, ¿no? Es decir, que esto que antes denunciaba que hace habitualmente el Partido Popular, también es un recurso, una estrategia que utiliza con alguna frecuencia el Partido Socialista, ¿no? Cada uno que aguante su vela, pero no nos dejemos engañar. Es decir, todo el marrón no puede recaer sobre los estudiantes de Erasmus, ni sobre los franceses que vienen a Madrid, ni sobre la gente que salió como si no hubiera mañana en Barcelona a la playa por la noche, ¿no? Es decir, no es así, no es así. vale. Colombia no es el nuevo Chile, es peor, dices. No era una pregunta, era una afirmación, Es peor, dices tú. Sí, es bastante peor, afirmo, afirma. porque si bien es cierto que hay denominadores comunes, bueno, creo que más o menos todo el mundo está informado de lo que está sucediendo en Colombia. Empezó a suceder con la reforma tributaria que el gobierno del uribista Iván Duque trató de promover y que tuvo que retirar, aunque, bueno, pues de aquella manera, es decir, Era un poquito. bueno, la retiro, pero la voy a modificar, pero la volveré a presentar. Es decir, más o menos esto, ¿no? Pero claro, lo que hay en juego es hay elementos comunes, evidentemente, como son de la brutalidad policial y también la unificación de amplios sectores de la población de distinto signo, como ocurrió en Chile en búsqueda de un nuevo proceso constituyente. Es decir, yo en su día, cuando hablábamos del levantamiento popular en Chile, hace unos cuantos meses ya, pues decía, ojo, porque esto es una llama que se va a acabar extendiendo por distintos países de la región. Y bueno, pues tardará más, tardará menos, cada país tiene sus propias circunstancias históricas y sociopolíticas, pero es evidente que iba a acabar reproduciendo focos de rebelión popular, y esa reproducción de focos de rebelión popular ha alcanzado precisamente un territorio especialmente sensible como es el de Colombia, en particular desde la populosa ciudad de Cali, donde ha acabado extendiéndose a todo el país. Decían, lo que pasa en Cali puede acabar llevándose por delante a toda Colombia, porque Colombia es, a diferencia de Chile, tiene unas realidades superpuestas múltiples que no se dan tanto en Chile. En Chile la mayor parte de la gente es clase trabajadora blanca, la población, Sí, o de descendencia de europeos. Es verdad que existe una aguerrida comunidad indígena mapuche sí. que Es sin duramente embargo reprimida continuamente por el gobierno, siempre que puede. es muy claro, pero que es muy residual, tanto en cuanto a participación política reconocida como en cuanto a penetración en la sociedad. Y los sectores que se aliaron en Chile estaban, me refiero de las clases populares, estaban mucho más relacionados con su pasado pinochetista y de represión de la dictadura. Por tanto, la brutal represión policial y paramilitar tenía unas raíces históricas en un periodo muy concreto, por unas razones muy concretas, además muy ideológicas, ¿no? El caso de Colombia es muy diferente, porque en el caso de Colombia hay como mínimo tres realidades socioculturales y económicas muy diferentes. Está la población criolla, población blanca o descendente de europeos. Está la población indígena, que aquí sí es mucho más numerosa que la que puede darse con los mapuches en Chile. Y encima está la población más marginada de todas,
que es la población afrodescendiente, que es muy numerosa también, sobre todo en la zona del Valle del Cauca, donde está Cali, en ciudades cercanas a Cali, como Pereira, como Palmira, y desde luego en el Pacífico, donde está el gran puerto de Colombia, que es Buenaventura, ¿no? Y estas poblaciones afrodescendientes han sido no solamente marginadas, como podría haberse hecho con los mapuches indígenas en Chile, sino además especialmente perseguida y abandonada a su suerte, a la suerte de la miseria en Colombia. A esto hay que añadir otra realidad histórica propia, que es los 50 años de guerra civil entre la selva y la ciudad, que todos conocemos, y que pese a los intentos con buenos oficios, sobre todo por parte de Cuba, de que se firmara un tratado de paz, ese tratado de paz se está haciendo agua, se está incumpliéndose, entre otras cosas, por la feroz oposición del llamado uribismo, que encaja justamente con esta idea absolutamente populista y trumpista del ordeno y mando basado en la resolución de los conflictos a través de las pistolas, a través de las armas de fuego, a través de la violencia física para resolver los conflictos. En ese sentido, Colombia, probablemente con México, Estados Unidos y Brasil, son los países estructuralmente más violentos a la hora de resolver sus conflictos políticos y de convivencia de todo el continente americano. Es decir, puede haber violencia por causas sociales, de degradación pues de las condiciones de vida de las personas, focalizadas en determinados guetos, en determinadas zonas, pero aquí estamos hablando ya de violencia estructural, es decir, la resolución violenta de los conflictos está en el gen de la propia estructura política del país. Y eso hace, entre otras cosas, que pueda haberse introducido hasta el tuétano, más que prácticamente en ningún otro sitio. El único punto que sería comparable, país comparable de la zona, para mi opinión, sería México, el narcotráfico, con todas las derivadas y conexiones que el narcotráfico tiene, porque el narcotráfico, hasta el punto de prácticamente convertirse en un estado narco, pues, o en un narcoestado, bueno, pues aunque aparentemente Colombia tiene, porque es un país extraordinariamente rico en recursos naturales de todo tipo, pues pueda tener una apariencia puramente democrática, sin embargo es un país en el cual, bueno, pues los vínculos del narcotráfico han impregnado y han penetrado tanto la lucha de las FARC en una parte como la lucha de la financiación de los paramilitares y justamente de ese uribismo, ¿no? La negativa a conceder perdón político y a justiciar el ojo por ojo, diente por diente del uribismo, que en realidad encarna, aunque sea de manera más dulcificada, Iván Duque, lo único que pretende es, desde luego, el mantenimiento de los privilegios, pero además del mantenimiento de los privilegios, el mantenimiento del statu quo de dos enormes capas de la población del país, eternamente sojuzgadas, como son la población indígena y la población afrodescendiente. Es por esa razón que la aparición de grupos armados, tanto en las revueltas que se están produciendo desde hace ya semanas y que han ido a más en Cali y que se han extendido a otras ciudades, inclusive la propia capital Bogotá, como tanto entre grupos de manifestantes supuestamente como en grupos de paramilitares al lado de la policía uniformada, provocan una situación de caos en donde resulta bastante complicado analizar quién es quién y qué está haciendo cada cual. Pero lo que sí es cierto es que estas revueltas en Colombia han devuelto un orgullo y una capacidad de desenmascarar las falsas políticas de comunicación de los gobiernos uribistas que se han sucedido sin solución de continuidad, desde Uribe a Santos, que fue su sucesor, al actual Iván Duque, donde efectivamente está obligando a posicionarse y a quitarse la máscara
a los principales medios de comunicación del país, por ejemplo, Radio Caracol o Telecaracol, que sería el equivalente a la cadena SER en España, que aparece aparentemente tiene una política de comunicación socialdemócrata, más o menos liberal, pero en donde ya directamente están apareciendo consignas y valoraciones claramente racistas desde sus propios noticieros frente a los indígenas, frente a los afrodescendientes, es decir, marginando de nuevo, culpabilizándoles de los enfrentamientos que se están produciendo, acusándoles de terroristas, es decir, volviendo al viejo discurso de la ley y orden para supuestamente mantener los privilegios de una clase media ilusoria que en realidad solo responde al mantenimiento de los privilegios de los grandes terratenientes y de la economía especulativa y extractivista de Colombia. Es impresionante comprobar cómo en Colombia se están aplicando las doctrinas del trumpismo, consiguiendo que incluso haya alianzas de parte de los colectivos indígenas con el propio gobierno en frente de otros colectivos indígenas que sí que estaban posicionados, es decir, tratando de hacer un divide y vencerás muy característico y seduciendo a través de, bueno, pequeñas prebendas a ciertos sectores de esos colectivos marginados para conseguir su alianza, como el viejo truco aquel que utilizaban las tropas yanquis en la conquista de las tribus indígenas norteamericanas, ¿no? Ofreciéndote regalos de baratijas y de hielo y de whisky y estas cosas a cambio de tratados que en realidad eran una anexión, ¿no? De tratados de paz. Es decir, vemos una cantidad de política sucia que se está jugando ahora mismo en Colombia, que hace que tengamos que fijarnos, después de ver el estallido inicial supuestamente limitado a una protesta sectorial concreta con la reforma tributaria por el medio, que va muchísimo más allá, porque lo que se está planteando por primera vez en Colombia, perdiendo el miedo al uso institucional de la violencia, es una alianza masiva de demasiados sectores heterogéneos de la propia sociedad colombiana para plantearse un cese del statu quo actual y hacer una reivindicación histórica de las clases populares que no se había visto nunca en Colombia, puesto que la guerra civil de 50 años lo que había era segmentado la lucha política en un eje muy concreto, que era el eje de terrorismo, no terrorismo, asalto al poder por vía de las armas, que era lo que en definitiva preconizaba las teorías marxistas-leninistas de las FARC, ¿no? En consecuencia, este movimiento que se ha ido poco a poco engrosando justamente, como ocurrió en Chile, como reacción a la barbarie policial, y que empezó en Cali principalmente y sus ciudades de la periferia, bueno, pues está poniendo de manifiesto que el levantamiento va mucho más allá de un problema concreto o de una ley concreta, y que está poniendo en jaque a uno de los gobiernos digamos, vigías más importantes del orden económico socio neoliberal, perdón, en la región latinoamericana, que Estados Unidos ha tenido nunca, uno de sus más fieles aliados, a través de la compra de la voluntad de dicho gobierno, mucho antes incluso de Uribe, por vía de los planes para combatir el narcotráfico, que es una manera que Estados Unidos ha utilizado siempre para atrapar la voluntad a su propia conveniencia de los gobiernos elegidos democráticamente, fueran del signo que fueran, en la zona, ¿no? Es decir, si tú no te pliegas a determinados requisitos, yo no te voy a dar ayuda, la ayuda te la voy a disfrazar para luchar contra las drogas, en la guerra contra las drogas, pero en realidad lo que voy a hacer es rearmarte,
formarte militares en materia de torturas e interrogatorios, como digo, darte armamento pesado. Es decir, esas son la clase de ellos, y por supuesto que tú te puedes llevar unas cuantiosas comisiones de todo ello que te va a permitir enriquecer tu fortuna personal, ¿no? Esta es la manera en la que Estados Unidos ha utilizado la lucha contra las drogas para sojuzgar a los gobiernos elegidos democráticamente, y en particular al gobierno de Colombia, que siempre ha sido el ojito derecho, ¿no?, de Estados Unidos en la región, ¿no? Por tanto, que se plantee directamente un basta ya por la mayor parte de la población, o una amplísima capa de población, implica que, desde luego, estamos ante un envite histórico como nunca habíamos visto en uno de los países más importantes de toda la región sudamericana. Muy bien, terminamos así, pero yo quiero decir que para la gente que quiera, tenemos compañeros y compañeras en Colombia, en una organización que pertenece al grupo del movimiento anarquista libertario en América Latina, se llama Vía Libre, si lo ponéis en internet, Vía Libre Colombia, que nos ofrecen información, vídeos, debates sobre lo que está pasando allí para tener otra visión también alternativa a lo que nos cuentan los medios de comunicación estándar. Así que si los queréis seguir, Vía Libre en Colombia, por si acaso os manda otra vía libre y os metéis en Renfe o algo de eso, que, que sepáis que añadiendo Colombia quizás os metáis en el grupo al que me estoy refiriendo. Pasamos a otro asunto, Carlos, si nos quedan, te lo quiero decir, 10 minutos. Bueno, Tenemos más. Tú me mandas un titular que es un poco a petición también mía, porque ha sido a petición de un oyente, a petición a la emisora, etcétera, que no se ha podido tratar. Yo te proponía que tratáramos un asunto relacionado con algo que nos decía un oyente que decía, para que lo comentéis en la tertulia, quieren aprobar un subsidio de desempleo único de 452 euros al mes. Se acabó cobrar el 70% y el 60% del salario. Eso nos decía un oyente a través del WhatsApp de Lliure Directe. Como no se ha podido tratar, y si sabiendo tus conocimientos del tema, yo te lo he dicho a ti, te he dicho, Carlos, prepárate esto. Y tú me propones un titular, dice el paro que no llega, una ministra de Trabajo que tampoco, pero me adviertes a micrófono cerrado off the record que en realidad la petición de nuestro amigo oyente o amiga oyente, yo no sé quién es, está un poco perdido. confundida, sí. Entonces, vamos a ello, pero organízate como tú quieras, porque tú el titular lo haces un poco más Sí, amplio. Pero sí, ahora ya sí. solo nos quedan 8 minutos. Porque Vale, pues yo, venga, después de que me has robado dos con la presentación. hombre, los 2 minutos que Nada, hablo hombre, en que este sí, que sí, programa. que sí, que sí, que está muy bien, que está muy bien. Vamos a ver. La prestación que no llega y la ministra de Trabajo que tampoco. A ver, yo antes, cuando estábamos hablando de la gestión post-pandemia y Sí, del tacticismo de los dos partidos políticos, he dicho, el Partido Popular va a aprovechar para desgastar de aquí al 2023 todo lo que pueda al gobierno, sacándole a relucir las contradicciones que se han planteado, porque ahí tiene un arsenal enorme, en el plan que ha presentado de recuperación económica a la Unión Europea y el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez. Y así salió a relucir el tema de las autopistas, que no lo hemos hablado, pero es un tema bastante importante. Es decir, la propuesta de que sean los ciudadanos los que financien de nuevo todos los costes de mantenimiento, indemnizaciones varias, etcétera, etcétera, no solo de las autopistas, sino también de las autovías, porque las autopistas están en realidad pagadas, al menos alguna de ellas o parte de ellas, del trazado de ellas en España. Por una parte salió a relucir, y además un día antes, ya lo hablamos la semana pasada, de las elecciones en Madrid, el eliminar el la IRPF. deducción, el impuesto de la renta, la tributación conjunta de las familias. Bueno, pues esta es la tercera noticia que, qué casualidad, aparece ahora con gran escándalo y con titulares que confunden mucho, y por eso la alarma se consigue en esta política
ponzoñosa de los medios de comunicación, en donde realmente la verdad no importa nada, lo que importa es conseguir un titular de impacto que genere escándalo a la audiencia y que sirva a unos fines políticos determinados, pues, y esta vez sí que se lleva Yolanda Díaz por medio, por eso lo de la ministra que no llega, que no ha salido muy airosa por el momento a poner las cosas claras, realmente pues aparece una tercera noticia rescatada, que yo creo que esto se va a seguir como gota malaya sucediendo durante las próximas semanas y obedecen a esa hoja de ruta de desgaste del Partido Popular sin ninguna duda, tergiversando realmente, como es este caso que vamos a hablar ahora rápidamente para aclararlo, que es en realidad muy sencillo de aclarar, pero que los titulares que luego la prensa saca pues confunden y generan esa alarma, que era el objetivo final a conseguir. Y de momento, pues Yolanda Díaz no ha conseguido parar el impacto de esos titulares falsos o tendenciosos, pues hay en realidad en ellos una confusión muy importante. Y es que la gente no entiende muy bien qué diferencia hay entre una prestación contributiva por desempleo, lo que llamamos me han despedido y corro el paro, y todas las prestaciones o pensiones no contributivas, entre las que se incluye pues otro tipo de ayudas que no son la prestación por desempleo. Se llaman Como por subsidios. ejemplo el subsidio de desempleo, no, pero hay más. Sí. La renta activa de inserción, el ingreso mínimo vital y otras ayudas al desempleo. Sí. En realidad, lo que se está proponiendo por parte de Yolanda Díaz y del gobierno de la nación a la Unión Europea, que de ahí es de donde ha salido la noticia, es reunificar en una sola prestación estándar con más duración de tiempo y con unos requisitos más o menos iguales, con sus variantes, en función de la situación de la persona, todas las pensiones y ayudas no contributivas. Entonces, para empezar, para que nos entendamos, hay que explicar bien esto. La prestación contributiva por desempleo se accede a ella cuando has cotizado como mínimo un año. Por regla general, hay excepciones, pero por mínimo un año. Y se obtiene eso del 60-70% que decía el oyente que preguntaba por el WhatsApp, que quería que lo explicáramos, y se obtiene en función de lo que tú has cotizado mientras has estado trabajando en la Seguridad Social. Por tanto, efectivamente, te corresponderá un 60, un 70, es decir, el porcentaje que finalmente, en razón del tiempo cotizado, de la edad que tengas, etcétera, etcétera, te corresponderá un porcentaje sobre lo que tú has cotizado, las famosas bases de cotización. ¿Vale? Vale. Por eso se llaman prestaciones contributivas, porque tú obtienes una recuperación de la contribución que has hecho a la Seguridad Social y que la empresa, durante el tiempo que ha estado trabajando, ha hecho a la Seguridad Social. Pero eso no es de lo que está hablando la ministra de Trabajo. Es decir, en la propuesta que eso se le no hace al desaparece. gobierno. Eso no desaparece. Eso no desaparece. Lo que está hablando es de las pensiones o prestaciones o ayudas no contributivas en situación de desempleo, que no depende su concesión, no depende el importe que tú recibas de lo que tú hayas contribuido durante tu tiempo de vigencia laboral a la Seguridad Social, sino que depende de una cantidad fija, que también es modulable en función de si tienes cargas familiares, si no tienes cargas familiares, etc. Pero en general, si recibes otras ayudas, eso era actualmente, ahora hay una multiplicidad de situaciones absolutamente absurdas, como por ejemplo, que si tú estabas, qué sé yo, cobrando la renta de inserción y al mismo tiempo habías solicitado el ingreso mínimo vital, pues a lo mejor te concedían el ingreso mínimo vital, o estabas recibiendo otra ayuda, por ejemplo, autonómica, pues resultaba que al final igual te decían, sí, tiene usted derecho al ingreso mínimo vital de 3 euros, ¿no? O sea, en estos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque era un complemento, se sumaba respecto a otras ayudas que se podían estar percibiendo. Lo que pretendía en teoría, otra cosa es como luego esto se desarrolla, porque esto es una propuesta, falta desarrollarlo legal y reglamentariamente. Por lo tanto, recordemos, es una propuesta en bruto que se le hace a la Unión Europea, es para evitar precisamente estos absurdos
que se producían respecto a la suma de distintas ayudas, etcétera, etcétera, siempre hablando de aquellas que no dependen de que hayas contribuido en más o en menos a, a tu propia prestación, ¿no? Durante el tiempo que has trabajado, sino dependiendo de qué ingresos tú tengas, porque eso es así como se calculan estas ayudas, o en el caso del subsidio, que se te paga residualmente cuando se te ha acabado el derecho a la prestación durante el plazo de 6 meses, prorrogable, y ya no se te paga en función de lo que has cotizado, porque eso ya lo agotaste. Se supone que la Seguridad Social te ha devuelto el dinero que tú aportaste a la Seguridad Social mientras estuviste trabajando. Se te paga en función de las rentas que tengas. Entonces, en función de las rentas que tengas, lo que se propone es reunificar todas esas ayudas, que unas se suceden o se solapan a veces con otras, en una sola por importe de 451,90 € al mes, que sería el 80% de la cuantía del IPREM. Ahora es esa, pero puede ser otra mañana o pasado mañana. A ver, a mí como planteamiento, en principio no me parece mal. Es decir, en vez de la locura de papeleo y de burocracia absolutamente ineficaz que provoca que en unos casos te den lo que a otros no le están dando, o que te lo den, pero te lo den con tanto retraso y después de presentar tantos papeles que luego resulta que su vigencia acaba siendo muy reducida en el tiempo y te pagan muy poca cantidad y además por muy poco tiempo, de unas sí pero de otras no. Vamos a ver, agilicemos la administración, que es justamente la queja que siempre hemos tenido con la mala gestión de los servicios asistenciales de este gobierno de progreso. Agilicemos su gestión, agilicemos su obtención y percepción, clarifiquemos todas en una, de una manera fija y más prolongada, porque, por ejemplo, el subsidio por desempleo solo se percibe durante 6 meses después de haber ya terminado o agotado la prestación. Es verdad que es prorrogable en algunos casos, pero se acaba terminando. ¿Y después qué pasa? Pues, oiga, yo sigo desempleado. Bueno, pues la renta mínima de inversión, de integración, activa de inserción, perdón, renta activa de inserción, si tiene derecho a ella. Para el subsidio, por ejemplo, hace falta haber cotizado. También se concede cuando no tienes derecho a la prestación, el subsidio por desempleo, porque no has cotizado un año, siempre que hayas cotizado como mínimo 6 meses, si no tienes cargas familiares, o 3 meses en el caso de que tengas cargas familiares. ¿Y qué pasa con la gente que no ha cotizado nunca? Es decir, todos los excluidos que están en situación en la cual no han cotizado recientemente, ¿no? O sea, no es... La petición no es consecuencia del subsidio, no es consecuencia de un desempleo reciente, sino que son parados de larga duración, como hay desgraciadamente tantos en este país, y muchos y muchas seguramente de los que nos escuchen. Entonces tienes que irte a la renta activa de inserción, que probablemente ni siquiera te toque porque no cumple los requisitos, o tienes que ir, y además es por muy poco tiempo y te la pagan cuando te la pagan, o tienes que irte al ingreso mínimo vital, cuyo cachondeo ya hemos visto que produce verdadero repelús, ¿no? en la falta de eficacia a la hora de gestionar cómo se obtiene, cómo se tramita y qué cantidades finales son las que se acaban percibiendo, ¿no? Bueno, pues a reunificar todo eso en teoría, repito, porque es un proyecto, es una propuesta, no está desarrollado ni legislativa ni reglamentariamente, se dirige esta creación de lo que se llama otra vez una única prestación por desempleo a partir de 2022, pero que en realidad es una prestación no contributiva, y en eso se distingue de la que llamamos el derecho al paro, vulgarmente, que sería la prestación contributiva, que cuando tienes cotizado más de un año, efectivamente tienes derecho a que la Seguridad Social te devuelva la pasta que tú le has pagado a él y la empresa ha pagado por ti mientras trabajabas. Son dos cosas distintas que, por la terminología utilizada además, confunden a todo el mundo, y claro, o sea, aguas, ¿cómo se dice esto? Agua revuelta, ganancia de pescadores, ¿no? Sabiendo lo que ocurre con el Partido Popular y todo lo que va a hacer por tratar de sacar tajada de este tipo de situaciones, pues vamos a tener servidos titulares durante toda la semana al respecto. En este caso, por lo menos, se diferencia el tema de las autopistas de las autovías o de la deducción por la tributación conjunta, pues me parece que de manera bastante desproporcionada, porque no hay tanta responsabilidad, en mi opinión, de esta ministra en concreto. Me da igual que fuera, en este caso es Yolanda Díaz, podría ser otra, del gobierno en definitiva. Lo que pasa es que me temo que no tienen capacidad
de respuesta mediática suficiente en el gobierno, ni en la propia Yolanda Díaz, para poder parar la catarata de bulos, malas interpretaciones y tergiversaciones interesadas que se va a producir sobre este tema durante toda esta semana probablemente, hasta que el Partido Popular encuentre otra de la que haga tirar, otro hilo de que tirar y lo sustituya, ¿no? O sea, pero esto es así. Entonces vamos a no caer en alarmas infundadas porque realmente no se trata de eso. No se trata de que desaparece mi derecho a que la seguridad social me retribuya por lo que yo le he estado cotizando a la seguridad social durante el tiempo que trabajé, porque eso es la prestación contributiva por desempleo, que no tiene nada que ver con esta nueva prestación no contributiva que reunificaría el subsidio por desempleo, que reunificaría la famosa renta activa de inserción y el resto de ayudas que tanto autonómicas como gubernativas tienen que ver con la situación de desempleo. Muy bien, Carlos, yo creo que ha quedado clarísimo y si alguien tiene más dudas lo volvemos a explicar otro día. Hoy tenemos que terminar. Claro que sí. Pues un abrazo, que vaya bien, que haya salud y nos vemos. Ahora te tienes que leer todos esos libros y alguno más que te he mandado yo por ahí. Sí. Muy interesantes, muy interesantes. Espérate que me limpie las gafas y me pongo. Vale. Un abrazo. Oye, pues nada, un gusto como siempre y mucha salud para todas y todos. Muy bien. Muy bien, Carlos. De la radio ya nos hemos ido. Si quieres... Y del vidrio también, porque yo me quiero ir ya, que estoy cansadísimo, tengo mucho que leer, que me hace mucha faena. Sí, vale. Si tienes alguna duda de interpretación sobre la faena que te he dado, me preguntas, ¿vale? Muy bien, perfecto. Vale. Un abrazo. Vale, pues. Chao. A sus órdenes, mi general. Digo, joder, no. El general no tiene quien le escriba y mira, claro, pues eso pasa. Mira, esta vez está escrito. Vale. Hasta luego. Un abrazo, chao. Chao.